¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Nos da mucho gusto tener esta charla número 9 de la serie de charlas en el marco del Día Nacional de Prevención de Abuso Sexual Infantil y del Día Mundial de Prevención de Abuso Infantil, 19 de noviembre, donde una serie de profesionales de la sexología se han dado a la tarea de compartir sobre el tema para enriquecer, para sensibilizar, para darle prioridad a esta forma de violencia sexual, pues que es muy importante y que desafortunadamente es muy alta en el mundo. Ahorita tenemos el placer de recibir y de poder escuchar a Carmen. Carmen es una amiga, es una persona querida, pero además es muy profesional, es psiquiatra infantil y de la adolescencia, es sexóloga clínica, terapeuta sexual, educadora sexual infantil y tiene ya muchos años de experiencia trabajando con niños y niñas víctimas de violencia sexual y dentro de ellas el abuso sexual infantil. Y ella nos va a hablar de un tema que muchas veces desconocer este tema hace que no apoyemos, porque no pudimos hablar, porque no supimos escuchar, porque no sabemos qué hacer y entonces preferimos guardar silencio. Entonces ella nos va a hablar de este tema importantísimo, saber escuchar un posible abuso sexual. Carmen, bienvenida, muchas gracias por tu aportación, por tu esfuerzo. Adelante. Buenos días a todos los que nos escuchan y gracias por su atención y agradezco a Gema y a Egesa por su voto de confianza para invitarme a dar esta plática. Bueno, entonces, pues como Gema ya señaló, ahorita vamos a hablar de saber escuchar un posible abuso sexual. Bueno, entonces para entender cuando estamos sabiendo qué tenemos que escuchar del abuso sexual, primero tenemos que definirlo. Luego tenemos que ver desde dónde nos estamos ubicando, si como público en general, como sociedad, como padres o como profesionales de la salud o de la justicia o como terapeutas o educadores sexuales. Entonces, en lo popular casi todos pensamos que el abuso sexual únicamente tiene que ver con aquel que es cometido por ese monstruo que nos sale detrás de los arbustos, que únicamente se ejerce esa violencia contra las mujeres y que ese tipo de violencia solamente consiste en cuanto existe una violación. O así muchos padres nos llegan a decir, estuvo a punto de ser víctima de abuso porque no se consolidó la penetración del pene, principalmente en la vagina. A veces, aunque haya sido esta a nivel anal o a nivel oral, lo descalifican como que no hubiera existido algún tipo de violencia sexual, o sea, de un abuso. Entonces tenemos que entender que no siempre es así. Para empezar, no solamente las niñas o las mujeres somos las víctimas, sino también esto involucra a hombres también en todas las edades. Y puede ser cometido no solo con el uso de la violencia física, sino también a través de engaños o a través de la seducción, como con el otorgamiento de regalos u otros bienes a cambio de esa conducta sexual. Otro punto de vista donde tenemos que contemplarlo es yo sé que aquí hay público internacional, que es también cuáles son las leyes que nos rigen en cada uno de nuestros países, porque desgraciadamente no existe un concepto homogéneo sobre lo que es la violencia sexual y los diferentes tipos penales con que se catalogan esos tipos de violencia sexual. Entonces tenemos que revisar, en el caso de nosotros mexicanos, qué está escrito en nuestro Código Penal Federal y revisar también el Código Penal de cada uno de nuestros estados, porque les digo, desgraciadamente es diferente y hay diferentes edades para considerarse cuando ya uno puede consentir tener una actividad sexual, que algunos estados la manejan a los 12, otros a los 14 y otros a los 16 años. Entonces, cuando existe alguna conducta sexual con menores, pues es diferente el nombre que se le puede poner a estos delitos. Otra perspectiva desde la que partimos es desde los manuales diagnósticos y estadísticos para clasificar las enfermedades mentales con que nos regimos principalmente, pues, trabajadores sociales, psicólogos o médicos. Y ahí tenemos al DSM en su versión 5 o también a la clasificación internacional de las enfermedades mentales, que ya está por salir ahorita su 11ª edición. El otro punto de vista, les decía, es como terapeutas sexuales y conocedores de los derechos sexuales de los niños
y que sabemos que cualquier violencia a los 16 derechos enumerados por la Organización Mundial para la Salud Sexual, la OAS, en 2014, pues eso representaría ya una violencia sexual. Así, algo en lo que coinciden todos estos instrumentos es en saber que estos tipos de violencia sexual son hechos que atentan contra la libertad, la seguridad sexual, la dignidad de los niños y que van a afectar su normal desarrollo psicosexual y también el libre desarrollo de su personalidad. Entonces les decía, cuando hablamos solamente de abusos sexuales, como usar un término reduccionista, aunque ese es el que utilizamos en lo general, pero ahí estaríamos hablando solo de un tipo penal de los que está contemplado en el código, que es cuando hay tocamiento hacia algunas de las partes íntimas, pero sin que exista la penetración. Pero en realidad, digo, la violencia sexual abarca muchas otras conductas, como son las que están aquí viendo ustedes en su diapositiva, desde que a alguien se le obliga a estar desnudo, desde la mutilación genital, hasta la misma falta de una educación sexual integral, como la que algunos padres están queriendo demandar al exigir este PIN parental para tener ellos el derecho o no a que a decidir si sus hijos reciben una educación sexual integral. También el hecho de los matrimonios forzados o luego la anticoncepción forzada, la esclavitud sexual, más los actos que ya normalmente conocemos, como pueden ser el acoso sexual, el abuso sexual, que ya les expliqué, o la violación, que está implicando ya la introducción del miembro viril, alguna otra parte del cuerpo o algún objeto, ya sea por ano, vagina o el pene en la boca. También algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos preguntando sobre este tipo de violencia sexual es que la mayor parte de los niños son polivictimizados. ¿Esto qué significa? Que muchas veces no solo viven uno solo de estos tipos de violencia sexual, sino muchos de ellos. Se puede iniciar con este acoso, se puede iniciar con este hostigamiento, seguirse de un abuso y llegar a la violación, ¿sí? Muchas veces cuando es cometida por alguien de la familia, pues a esto le denominamos incesto. Entonces hay de esa variedad de violencias, pero también se aúna a que pueden ser víctimas de otros tipos de violencia, como es la negligencia misma, con esa ausencia de cuidados hacia los niños, o no llevarlos a la escuela, por ejemplo, o violencias de tipo emocional o violencia de tipo física. Y eso es algo que hace complejo la exploración que hacemos de este tema. Entonces, para ello, cuando tratamos de identificar algún tipo de violencia del que está siendo objeto el niño, aquí en particular a la violencia sexual, pues tenemos que tomar en cuenta este proceso de comunicación que se da entre nosotros, que estamos emitiendo un mensaje al preguntar qué pasa, o el niño que nos está queriendo comunicar lo que le ha pasado y quien está recibiendo la información. Y un poquito como lo ilustramos aquí en esta diapositiva, pues es hacer uso de todos nuestros sentidos, es poner a funcionar nuestro cerebro con nuestros 5 sentidos para percatarnos, porque muchas veces esa comunicación que nos expresa el niño cuando quiere dar cuenta de que ha sido víctima de algún tipo de violencia, no siempre es verbal. Y esto depende obviamente de la etapa de desarrollo en que se encuentre y de las habilidades de comunicación que tenga. Entonces, una comunicación que principalmente utilizamos para mandar ese mensaje son con señales no verbales. Y esto es a través principalmente de su estado emocional, de su conducta o de sus reacciones físicas. Entonces uno tiene que conocer cuáles son esas diferentes formas de comunicarse para estar atentos y no porque no nos lo digan de una forma estrictamente verbal y así correctamente bien redactado y estructurado, sepamos identificar que sí está sucediendo algún tipo de violencia. Algo también que tenemos que considerar cuando recibimos esta revelación es ver que solamente el 2% de los casos se conocen al momento. O sea, la mayor parte de las víctimas tienden a guardar silencio y esto pues favorece que hasta en 44% de los casos los eventos que viven los niños desgraciadamente sean múltiples. Así tengo muchos pacientes que los abusos han iniciado entre los 4, los 5, los 6 años y a veces llegan hasta la adolescencia, hasta los 17 años. También tenemos que considerar que aunque esto pase, solamente 7% de las denuncias que los niños hacen son falsas, porque alguien diría, ¿no? Así como en el suicidio.
Es que si no lo dice quiere decir que no es cierto, ¿no? No lo está pensando. Aquí, por decir que el niño se tardó en hacer la develación del abuso, se piensa que eso no fue cierto si no lo hubiera dicho de inmediato, pero no es así. Y es cierto lo que está pasando, y le digo, solamente 7% de las denuncias son falsas. Algunas de esas denuncias falsas están ligadas a que sí puede haber una discusión por la custodia de los niños y entonces llega a haber sí alguno de estos procesos que llamamos alienación parental, en que el padre induce al niño a que acuse al padre pues, con tal de ganar la custodia o porque hay la presencia de algún tipo de trastorno mental en alguno de los padres, de quien esté atribuyendo el abuso al otro, como puede ser algún trastorno psicótico. Pero eso solamente, repito, existe en el 7% de los casos. O sea, un 93% hay que creer y son ciertos. También es importante considerar que los niños no suelen fantasear sobre algo que está fuera de su campo de experiencia. Entonces, si no es algo que ellos vivieron, esa conducta, o que fueron expuestos a ella de manera voluntaria o involuntaria, o a material de tipo sexual que tampoco era apropiado para su edad, no van a poder narrar una experiencia de este tipo. Así es que si lo hacen y es algo que no es adecuado a su etapa de desarrollo, les tenemos que creer. También se ha argumentado mucho que los niños, sobre todo entre los 3 y 5 años, son sugestionables, y sí lo son, pero más sobre hechos que no son reales que cuando algo sí les pasó. Cada quien, hasta los padres no me dejarán de mentir, si uno dice algo que no está correcto, de algo que le pasó al niño, ahí está todo el tiempo corrigiendo. No, no fue así, papá, no fue así, mamá, fue de esta manera. También sabemos, desgraciadamente, que muchas veces esta revelación que los niños hacen no siempre va dirigida hacia los padres, sino a veces principalmente se hace esa revelación ante amigos o maestros, y esto más de una forma accidental, por algún otro tema que estén tocando, no como que sea la verdadera intención del niño, ¿no? O algunos es que se da porque los padres los descubrieron de manera casual, que pues de repente entran cuando ya oyen silencio en la recámara y descubren que los niños están teniendo algún tipo de conducta sexual, o fue presenciado también esto por algún vecino, por algún amigo, y a veces ellos son más bien los que develan esa situación abusiva que está viviendo el niño. Y les decía, no todos lo dicen, y ahí lo que hay que entender, como en un estudio que nos mostró la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 2016, con una evaluación que hizo de la situación sobre el abuso sexual en toda la República Mexicana entre 2010 y 2015, nos menciona que existe una gran tendencia al ocultamiento y al secretismo. Esto se ve reflejado en que solamente existe un 6% de denuncias. O sea, 94% de los que han vivido alguna experiencia de abuso sexual no denuncian. Y esto tiene que ver con varios factores, entre ellos la ausencia de lesiones físicas, que solamente están presentes en el 10% de los casos, y a veces cuando no existe esa evidencia, pues pasa el otro punto, ¿no? Que los mismos niños o la familia siente que es difícil de probar legalmente lo que ocurrió. Por ejemplo, recientemente tuve una paciente que aún de 14 años, decía ella, empezó a vivir el abuso desde más chica, desde que tenía 10, pero no había hablado sobre el abuso porque ella misma decía, no me van a creer, entonces tengo que tener como la evidencia así concreta para que realmente me crean. Entonces fue dejar que progresara el abuso y hasta que su agresor le escribió textualmente en su WhatsApp alguna propuesta indecorosa, hasta ahí dijo, por fin tengo la evidencia, ¿no? Y ya fue cuando se atrevió a mostrarla a su hermano y ya con esto, pues hacerlo del conocimiento de los padres. Otra de las cosas también es, pues, les digo, la falta de respuesta de nuestras autoridades, cuando aún ya habiendo denunciado, pues no hay algún proceso judicial que se siga para que realmente obtengan justicia. Y eso no solamente en el sistema de justicia, sino dentro de la misma familia. No hay esa confianza, porque cuando nos hemos atrevido a hablar de algunas otras cosas que son complicadas, se tiende a no creer, ¿no? Igual la sociedad. Se tiende como a minimizar el dicho, a decir, ay, pues, ¿de qué te estás quejando? Te lo debiste haber estado imaginando, estás soñando. Entonces, todas esas experiencias hacen que se desaliente el niño y no verbalice lo que pasó. Otro de los motivos que tenemos que contemplar por lo que guardan silencio es porque sí, también dentro de la interacción, les decía, con el agresor,
hay conductas de seducción, hay conductas de engaño. Y también si, por ejemplo, caen en blandito que la víctima no ha desarrollado un adecuado apego con sus familiares, es más vulnerable a que esas necesidades, tanto emocionales como físicas, afectivas, que no están resueltas, las resuelva a través del agresor. A veces he tenido víctimas incluso de trata que me dicen, ¿cómo puedo denunciar a esta persona? Si cuando normalmente yo ahí donde trabajaba en un mercado, mi familia siempre me insulta, me pega, no me hace caso, no les interesa si ya comí, si fui a la escuela, nada de eso. Y el agresor sí lo hacía. Era quien cubría todas esas necesidades afectivas y de cuidado de esta menor, aunque después, pues obviamente el cobro empezó él a abusar de ella y después empezó a comercializarla con otras personas dentro de ese mercado. Pero puede haber eso, se obtienen ventajas a través de ello. Y eso es una de las distorsiones del amor que provoca el agresor. Otra de las situaciones es el temor a la reacción de los cuidadores. O sea, más de alguno de los familiares, por ejemplo, recientemente vi alguno que me dice que no lo quise decir ni a la familia porque comprometo. Por ejemplo, si mis hijos mayores se hubieran enterado de que abusaron de mi hija menor, tengo el miedo de que pudieran hasta llegar a matar a esta persona, ¿no? Y al rato pues pierdo también a mis hijos, aparte ya del daño hecho, porque los pueden meter a la cárcel. O igual si se involucran otro tipo de familiares. Entonces los niños también no quieren que suceda eso, o la misma familia. Y a veces dicen, pues no, no lo decimos porque estamos en este riesgo. Entonces hay ese temor a la reacción de los cuidadores. También alguno de los miedos que tienen mucho los niños es a destruir a la familia. Depositan en ellos esa responsabilidad de mantener esa cohesión y a veces es cómo voy a denunciar a mi papá, que voy a dejar a mis hermanos sin su padre, o ya no va a haber quien nos mantenga, ¿no? O quién se hace cargo de la casa, o ya vamos a hacer que se separen si fue alguien de la familia extensa, como ya no vamos a ver a mis abuelos, ya por eso no voy a ver a mis primos, o sea, personas con quien tienen lazos familiares importantes y se siente esa pérdida. Otro de los grandes temores es de no ser creído, y no solamente no creído, sino ser culpado de lo que sucedió. Y esa autoinculpación es algo de lo que genera mucho de la sintomatología en las víctimas. También esta situación de que lleguen a ser estigmatizados, o sea, muchos niños temen eso, el ser vistos diferentes, tratados diferentes, ser rechazados por parte de la familia, ¿no? O que haya hasta incluso lo que llega a suceder alguna conducta sobreprotectora. También se vive el temor a la reacción del agresor. Muchos de ellos también nos han comentado, bueno, pues es que esta persona que agredió es alguien que pertenece a la delincuencia organizada, ¿no? Son como así como la gente reconocida por su agresión dentro del pueblo, y entonces, ¿cómo me atrevo a denunciar cuando eso pone en riesgo nuestra propia vida? O sabiendo lo que les decía, que el agresor, como un niño me decía, si yo ya he visto que es violento con mi mamá, alguna vez vi cómo le rompió el brazo, o sea, ¿cómo me puedo atrever yo a hablar cuando me ha amenazado de lastimarme nuevamente a mí si no me dejo hacer lo que me hace o de matar a mi mamá? Cuando ya tengo la experiencia previa, que es el siguiente punto, de decir que lo he visto que sí es capaz de hacer algo así. Entonces están esos dos puntos, está la presencia por el agresor de esos chantajes, de esas amenazas y lo que el niño realmente ha presenciado que sí sucede. O esas experiencias previas de cuando alguien más se ha atrevido a develar su abuso y que ve cuál es la respuesta de la familia, que llega a ser así de incredulidad o de rechazo, dicen, no, mejor para qué hablo yo si ya vi cómo reaccionaron con el otro. Todas estas cosas nos llevan mucho a una situación que denominamos la indefensión aprendida. Porque si ya lo dije y no me creyeron o me culparon y no me protegieron de ese agresor, pues sigo estando expuesto. Y si ya lo dije también a un maestro o ya lo dije en el sistema de salud y también nadie hace lo pertinente para protegerme, pues acabo quedando en esa posición de pues flojito y cooperando. O sea, trato de seguir tolerando la situación como lo hacen muchas veces las parejas de los alcohólicos, de mejor te hago tus chilaquiles para que no te enojes y no me violentes más. Y acá el niño, el adolescente es como cediendo a esas conductas abusivas para ser lo menos maltratado posibles. No porque les agrade, no porque quieran continuar con eso, sino porque ya hablaron
a todos los lugares que creyeron que era posible y no obtuvieron una respuesta. Por eso es importante escuchar. Carmen, Ajá. ¿te parece que si antes del proceso de revelación, si podemos reflexionar un poco sobre algunas de estas cosas tan valiosas que has estado compartiendo? Hay algunos, por ejemplo, retomando esto que has dicho de el 44% de las víctimas de violencia sexual son revictimizadas, ¿no? Solamente el 7% de los relatos son falsos. Una de las formas, como se sabe, son amigos, maestros, personas cercanas, y no siempre nosotros como quisiéramos, a lo mejor en familia, ¿no? Cuando sí quisiéramos escuchar. Y solamente el 6% denuncia legalmente. Y ojo, niños y niñas son víctimas, y además la figura que agrede no es esa figura que da miedo, que está oscuro, que está todo desagradable, que da miedo solo su apariencia, ¿no? Estos elementos se tienen que traducir en educación, ¿no? O sea, la educación tendría que decirte, si vas a hablar en casa, en la escuela o como docente, tendrías que decir, pues cualquier persona de cualquier apariencia puede abusar. No vas a proteger solo a tus hijas en casa y no le vas a dar solo recursos a tu hija de qué hacer si una invitación es inadecuada. También lo vas a hacer con tu hijo, porque imagínate, nunca hablaste con tu hijo o con los alumnos, siempre los trataste de perpetradores de la violencia, nunca como posibles víctimas de nada, reproduciendo este modelo machista de cómo tiene que ser el hombre, lo cual pues hace bastante daño. Entonces no le das la oportunidad de decir, por ejemplo, pues yo también he podido ser víctima, ¿no? Y qué importante es que de repente puede darte miedo hablar de esto, de la denuncia, o preguntar, aunque no llegues a la denuncia legal, hay denuncia social también, y la denuncia social puede detener la revictimización o la polivictimización de la que estás hablando, ¿no, Carmen? Definitivamente. Ajá, entonces superar este miedo, esta dificultad, eh, o esta hasta a lo mejor culpa que pudiera sentir yo como mamá, como papá, porque siento que está pasando algo, pero no me di cuenta, pero, o sea, hablarlo puede ayudar a detenerlo definitivamente. Entonces hay que poner todas las ganas en de aprender a escuchar. Y luego, por otro lado, te quería preguntar, Carmen, por ejemplo, en, en estos casos tan difíciles que estás mencionando de que parece ser que el contexto supera eh, para quien percibe la violencia o para la misma familia, el contexto eh, parece indicar que denunciar es más violencia que seguir tolerando o soportando un abuso, ¿no? Por ejemplo, esto me da miedo de que todo mundo ataque a uno de mis hijos por proteger a otro de mis hijos, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, me da miedo porque sé cómo es mi esposo y me da miedo que vaya y mate a golpes a alguien y esto termine también con mi esposo en la cárcel, con una muerte, con mi hijo sintiéndose terrible por toda esta forma de responder, porque quizá como familia no siento que tengamos esos recursos y quizá no los tengamos. En ese sentido, si tengo tanto miedo, pero no es una situación pues como las últimas, ¿no? O sea, situación que de plano está a cero control. Si estoy en este punto como esta señora que tiene miedo de la reacción del esposo, o yo que tengo miedo porque sé que mi mamá no me va a creer de mi hermano, etcétera, ¿habría algún punto inicial, Carmen, donde la persona pueda
empezar a protegerse de alguna manera, a pesar de estas circunstancias que por mi edad, por lo que está pasando, siento que no, o yo como mamá o como papá, si todavía no puedo afrontar eso, pero ya lo sé, ¿puedo hacer algo en medio para empezar a proteger? Sí, yo creo que tocas un punto muy, muy importante y esto es entender como el papel que tenemos como padres o también como profesionales de la salud mental y de ver cómo aprenden los demás, ¿no? Y es que ellos aprenden a través de la observación y a través de la asociación que van haciendo de los hechos y a través de las consecuencias que ven también de algunas conductas. Entonces, tenemos que sabernos que somos nosotros modelos para los otros. Entonces, una parte en la que empezamos es, digo, y aquí es donde entra toda la participación de toda la sociedad. O sea, no se trata nada más de educar al niño, ¿no? Para que sepa qué es la violencia sexual, sino es educarnos nosotros mismos, repito, como padres o como profesionales de la salud, entender el por qué se da todo este tipo de violencia, cuáles son todo esto que lo mencionas, estos factores contextuales en que se genera esa violencia y saber que somos modelos de eso, que es porque cada uno de nosotros construimos esa sociedad. Entonces es desde nosotros cómo justamente tener conciencia de esto, de cómo respondemos a otros tipos de incidentes, o sea, porque les vamos a enseñar a ellos la forma adecuada, asertiva de cómo resolver los problemas. Y cómo ver, ¿no? De que cuando te puso 7 el maestro, voy y le miento a la madre o ya le rayo su carro o me voy a pelear con él, ¿no? Como situaciones como esa, sino decir, primero tenemos que averiguar de qué se trata y encontrarle formas asertivas de cómo resolverlo. Puedo expresar mi inconformidad, pero no a través de golpes, no a través de gritos, no a través de insultos, sino a través del diálogo. Y a través de poder modelar esto con nuestros hijos, pues les vamos enseñando que hay una forma de cómo expresar, ¿no? O si le digo, pues, ¿para qué te dejaste, eres marica? ¿Por qué te dejas golpear? ¿Lo hubieras golpeado tú? En vez de eso, no. O sea, trata de hablar con ese niño, vamos a hablar con sus papás o vamos a tratar de entender qué más está pasando con él para tratar de apoyarlo y de ver que esa no sea la forma de resolver los conflictos tampoco en la escuela. Ujú, ujú. Sí. A través de ese modelaje y modelado que les hacemos de la conducta, es que vamos construyendo este ambiente de algo que un autor llamado Winnicott llamaba como este ambiente suficientemente bueno, o uno mismo ser como una madre, yo lo extiendo a un terapeuta suficientemente bueno, en que sepan que tienen la posibilidad de ser escuchados, ¿no? Y en que hay formas de cómo comunicar las cosas que nos están incomodando, que no sean a través de la violencia. Entonces es algo en lo que sí tenemos gran participación. Lo voy a retomar un poquito al final de la plática con algún decálogo que les quiero compartir a todos los presentes. Muy bien, muchas gracias. Oye, y bueno, retomando esto que estás diciendo, se vale de repente no saber qué hacer, ¿no? Cómo proteger a tu Claro, hijo o a tu hija, y se vale ir a pedir ayuda antes de actuar. O sea, no tienes que lidiar solo con esa crisis. Puedes tomar decisiones una vez que has empezado a recibir apoyo, incluso aunque todavía no lleves a tu hija o a tu hijo o etcétera, para que puedas tomar las decisiones más correctas. El abuso ya pasó, ¿no? La distancia, la separación de la persona con quien arremete sería ahorita lo más que se pueda separar, muy importante, e ir tomando estas decisiones de tal manera, si te liberas de esa violencia a la hora de decidir, vas a poder tranquilizarte y poner la prioridad en proteger realmente a la víctima de una manera que se sienta, o sea, que seas parte de su resiliencia, ¿no? Y no parte queriendo o sin querer del daño adicional al abuso. Oye, y que también quería ver si les quieres decir algo más. Por ejemplo, vamos a imaginar que esto que comentaste, que puede ser que lo que me dice el alumno, la alumna, el paciente, la paciente, hijo, hija, nieto, me parece inverosímil, no lo puedo creer. Y ante el dolor que me puede ocasionar eso o por cualquier razón, simplemente pues no creo y luego a veces doy unas bofetadas como viene en la imagen o
o digo algo sin pensar y de inmediato echo la culpa, etcétera. Ahí, si yo no creo, eh, para, para ver si es de este 7% de personas que creó una situación que no sucedió, o para ver si yo también estoy en lo correcto, para no descalificar nada más porque sí, pero también a lo mejor no lo quiero creer, pues a lo mejor porque por muchas razones. ¿Qué recomendarías tú? ¿Cuál sería la mejor forma de decir, la verdad es que no creo lo que me estás diciendo, pero quiero asegurarme de eso, ¿no? ¿Cuál sería como la mejor forma de corroborar o apoyar a que un contexto donde yo pueda confiar un poco más en esto que no estoy creyendo? ¿Cuál sería la mejor forma de corroborar antes de negar y decir no pasó y ya? Sí, un poquito quizás muchos, ya algunos de mi edad, y los más jóvenes quizás ya no tanto, pero creo que también por ahí no hace mucho volvieron a repetir una campaña de esta de cuenta hasta 10, ¿no? Yo creo que en esa campaña era muy buena y ahorita de alguna forma es algo que se retoma en algunas técnicas de terapia cognitivo-conductual, que es la más avalada para el manejo del abuso sexual y tienen una técnica muy práctica como para decir qué hacer, ¿no? Y se llama la técnica DAR. Y les digo yo que ese DAR es como darnos de veras una oportunidad justamente para hacer las cosas bien y darle la oportunidad al otro de ser escuchado. Y la D significa, es como si estoy en una situación así que yo vivo como crítica y estoy a punto de gritar, de soltar el trancazo, de insultar, de descalificar, me detengo. La D es detente, ¿sí? No hagas eso. La A es aléjate. O sea, mejor dejo que se enfríe un poquito con lo que estoy escuchando, que se enfríen esas emociones que estoy sintiendo antes de dar una respuesta de la que me pueda arrepentir, ¿sí? Porque sí, luego los papás llegaron con eso, chin, la verdad sí le pegué o le dije, le hice, ¿no? Entonces por eso es, me detengo, me alejo un poquito de esa situación. La R es respiro, y literalmente es respiro, ¿no? Así, por eso la otra era cuenta hasta 10. Aquí es cuento hasta 10, pero a la vez respiro de, literalmente, inhalo Salgo a profundamente caminar, respiro lo el aire, suficiente. sí, y te voy alejándome de esa situación para que se me enfríe la cabeza y pueda tomar una mejor decisión. Y aún los ministerios públicos nos lo dicen y se los transmito. La labor del padre, del maestro, de nosotros médicos, no es creer. Nuestra labor no es poner en duda lo que está pasando, sino creer. Y si algo nos dice el niño, entonces es uno levanta la denuncia, el aviso ante el Ministerio Público, o sea, los padres es denuncia. Nosotros como profesionales, lo que nos obliga la norma oficial mexicana es hacer un aviso al Ministerio Público, ¿no? Y la función de ellos es averiguar. Entonces ese sería el paso. Nosotros le creemos y ya ellos están para eso, para averiguar y buscar las evidencias suficientes, objetivas, que nos demuestren si eso sucedió o si no. Y si sucedió, pues para que veamos que reciban a eso a lo que tienen derecho, es uno de sus derechos sexuales, a la reparación del daño, a la justicia, ¿no? Que reciban esto. Y si no sucedió, pues es un pretexto que también hasta esta experiencia nos puede ayudar a poner ojos sobre qué no estamos poniendo tanta atención, como en esa educación sexual. Y es algo que ya lo platicaremos en otro tema que les voy a presentar, que nos ayuda a fomentar esto que le llamamos resiliencia, ¿no? Y es como salir enriquecidos de esta experiencia, no verlo como algo negativo, sino algo que nos da una oportunidad de aprendizaje y entre ese aprendizaje, pues lo que necesitamos que reafirmar en esa educación sexual, mejorar en esa comunicación familiar, ¿no? O nuestra forma de ser modelos para nuestros hijos, en esas formas asertivas de resolver los problemas. Entonces es una oportunidad realmente de crecimiento. Muchas gracias. Sí, qué importante. Aprender del dolor, aprender de la experiencia, aprender de cómo sucedieron las cosas, justamente para evitar este 44% de revictimización o Claro. polivictimización y
y seguir la vida con los mayores recursos posibles. Pero bueno, entonces es una invitación a que vean también la charla número 10 en la que Carmen va a hablar de resiliencia. Adelante. Ah, ok. Bueno, entonces comentaba después de ver todo este contexto de cómo lo estamos definiendo y demás, cómo comunicarnos con ellos, les digo que entender esto, que es un proceso, esta situación de la revelación, en la que el niño inicialmente, por todos estos miedos que ya dijimos, pues puede decir que no hable de lo que está pasando y es esa primera fase de negación. Otro de los factores que no había mencionado que contribuye a este silencio pues son muchos de los mitos que tenemos como sociedad, como este de que si fuiste abusado por un hombre, pues te vas a convertir en homosexual. Eso principalmente con los chicos, ¿no? Que dicen, de sonso lo digo, porque al rato pues ya me van a tener ahí etiquetado. Entonces no lo hablo, pero es algo con lo que pueden vivir aún muchos años. Digo, he tenido pacientes así, que ya hasta la edad adulta, dicen, pues es que la consigna era, te tiene que gustar, ni sé quién dice eso, ¿no? La sufría cuando él había vivido un abuso sexual y era sentirse mal consigo mismo porque el mandato social es, tú que eres hombre tienes que disfrutar que otra mujer, aunque sea mayor que tú, tenga contacto sexual contigo y hasta sentirte orgulloso. Y era decir, ¿yo por qué no me siento así? ¿No? Y lo viví como lo que fue, una agresión. Bueno, después de eso, pues viene ya la fase de revelación, le digo, cuando vamos ahí tanteando el terreno, a veces lo empezamos, les decía, haciéndolo como de una forma medio vaga, medio parcial, o con estas personas externas a casa, como les decía, hasta cuando nos animamos y ya puede ser de una forma explícita, que ahí les decía, el cómo responde a quien se lo estamos diciendo es lo que va a facilitar o que nos quedemos estacionados en la siguiente fase, que es una fase de retracción, que ya en que al darnos cuenta, como tomar conciencia de cuál es el alcance de lo que estamos diciendo, pueden desdecirse de lo que dijeron, ¿no? O por la misma presión ya consciente de la familia, por los aspectos que les comentaba, de no, mira, vas a romper a la familia, debiste habértelo imaginado, lo estás soñando, todo, y hacen realmente dudar al niño en todas sus percepciones, ¿no? En todas sus emociones, y acaba diciendo, pues sí, el loco debo de ser yo, ¿no? Sí me lo pude haber imaginado, pero con tal de complacer a la familia. Y les digo, si creamos en vez de eso, de una respuesta violenta, una respuesta de contención, pues podemos facilitar que lleguemos a esa fase de reafirmación en que realmente pues nos hablen un poco más hasta de qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, y que el entender todo eso es lo que, como ya señalaba Gema, nos va a permitir evitar esa revictimización. Porque si lo dejamos así, les digo que recuerdo mucho un caso de una madre que abrió la puerta de la recámara de los hijos y vio que estaban teniendo una relación sexual y al no saber qué decir, dijo, cerré la puerta simplemente y me fui. Entonces, con eso estamos dando pie a que estas conductas disfuncionales pues continúen y lleguen a tener algún mayor efecto a nivel emocional, conductual o en todo el desarrollo sexual de los chicos. Ok. Aquí les muestro algunos documentos que los invito a revisar a fondo. Lo puede consultar cualquier persona, están muy digeribles. Uno de ellos es la norma oficial mexicana, que es principalmente de un documento de observancia obligatoria a todos los que somos personal de salud, seamos a nivel particular o dentro de instituciones, y que viene toda una guía de definir cuáles son los diferentes tipos de maltrato y cuáles son los indicadores que podemos encontrar ante esos diferentes tipos de maltrato. Entonces es leerla para conocerla y cuando preguntamos, luego en esa escucha es saber qué estamos buscando, porque si no dicen el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Si no sé de qué es lo que espero encontrar en alguien que pudo ser víctima de violencia o cuáles son esos tipos de violencia, pues no voy a saber qué preguntar y aunque me lo digan, no lo voy a poder escuchar, me pasa por alto. Otro de los documentos que puede ser de gran apoyo para nosotros y tener una guía de qué pasa en los niños y que es muy digerible es esta orientación para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas, que desarrolló la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Desde para la educación básica. Y viene realmente, yo leyéndolo como clínico, digo, wow, me sorprendió porque viene muy claro de cuáles son las conductas que podemos observar en este ámbito en los niños, a nivel, les digo, emocional o conductual en su rendimiento, que pueden ser un indicador de abuso y el cómo proceder en ese caso como docentes.
Otro de esos documentos también para nosotros, los clínicos y bueno, para cualquiera que esté atendiendo víctimas de violencia, es este protocolo de actuación del personal de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, que ellos nos dicen en qué casos es cuando sí tenemos que hacer un aviso al Ministerio Público y cuál es toda esa ruta que sigue uno cuando se ha hecho este aviso, para que también se quiten de muchos mitos los padres de ya en automático lo van a meter a la cárcel, ¿no? A mi hijo por la edad que tiene o por lo que hizo. No, vale la pena como revisar estos documentos también para que no nos desesperemos. Sabemos que son muchos los delitos, es poco el personal, entonces sabemos que a veces sí hay también una saturación y los procesos tienden a ser lentos. Pero el que conozcamos más o menos cuál es la ruta que se va siguiendo en la atención de este caso, nos puede brindar un poquito de mayor tolerancia, paciencia y tranquilidad para, pues, no desistir de hacer ese proceso y para que no queden todas estas cifras negras que hagan que de alguna forma se minimice el fenómeno de la violencia que se está sucediendo. Entonces, dentro de una de las sugerencias en esta evaluación que hacemos, pues sí, con los niños, es hacer preguntas abiertas, algunas y directas, abiertas, como cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Algunas cosas en lo que sí les podemos ayudar es como ir dando contexto según los acontecimientos del niño para que nos ubique cuándo fueron las fechas de los hechos. Por ejemplo, es, cuéntame qué pasó con tu tío, pero a ver, ¿a dónde estabas? ¿No? ¿Te acuerdas que dices que cuando estábamos de visita? Pero ¿cuándo era? Cerca de la Navidad, de cuando celebramos Día de Madres, ¿no? Como cosas en las que los niños los pueden ayudar a contextualizarse para saber cuándo sucedió eso. Luego, después de hacerles ver esa, hay que valorar mucho el esfuerzo de que ellos estén recordando lo que sucedió, agradecerles. Y les digo, y mucho de eso es no culpándolos, porque eso también, si lo hacemos, se da esto que se llama una revictimización secundaria. Y es algo de lo que muchos se quejan luego en los sistemas de justicia, los pacientes, ¿no? Como una mamá me decía justo en este punto, en vez de agradecerle que tuvo el valor de denunciar lo que estaba pasando, la hicieron sentir culpable y hacerla sentir como que estaba ella siendo una mentirosa. Y todo eso, pues obviamente que desalienta a continuar con ese proceso legal, ¿no? Por esa revictimización. Entonces, más bien lo que tenemos que tratar es de generar un ambiente de calidez, les decía, de confianza, para que también eso permita seguir teniendo estas intervenciones futuras con los chicos. Y también pues, estar en un entorno relajado, tranquilo, con mucha privacidad, sin, en una actitud no juiciosa ni crítica hacia ellos, como esto los decía de culpable, o decir, ah, pues ¿para qué saliste a esa hora? O ¿para qué estabas vestido así? O ¿para qué te portas mal? Ya ves, casi como un te lo merecías. Porque digo, uno de los casos extremos que he tenido en ese sentido es un niño que tenía una malformación física en sus manos y él sentía que por esa malformación física se merecía el abuso sexual que había vivido por parte de sus profesores, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en estas palabras que utilizamos. Algo que también tenemos para escuchar lo que nos están diciendo, considerar cuál es la capacidad cognitiva y verbal que tienen los niños, ya les dije, tenemos que estar abiertos a recibir todo ese lenguaje no verbal y hacer también este esfuerzo. Que, por ejemplo, las personas sordas, ¿no? Aunque no tengan un lenguaje verbal, pues hay un lenguaje de señas. Y aunque no es estrictamente el lenguaje de aprendido de escuela, pues a través de las señas nos pueden comunicar mucho de lo que le está pasando y es uno tener la disposición a escuchar de esas diferentes formas y no solamente esperando una narrativa oral. También tenemos que ver cuál es el afecto que está mostrando el niño y la congruencia de sus respuestas ante lo que nos está diciendo. Hay veces que uno si le pregunta, ¿fuiste abusado? Y aunque nos diga un no verbal, pero su conducta es de bajé la mirada, me escondí abajo del escritorio, me fui corriendo, me tapé los oídos, ¿no? Me abrazo de mi mamá, me pongo en posición fetal. O sea, como les decía, hay otras formas de escuchar que algo está sucediendo. ¿No? Y entonces tenemos que ver cómo responde afectivamente al niño ante algunas preguntas que hacemos. O guarda silencio, se queda con ojos de conejito asustado, en fin, estar atentos a todo eso. Y la otra, pues también sí, les digo, no está presente en todos los casos, pero buscar estas evidencias o pruebas físicas de esa violencia que nos están narrando. Entonces, en eso les digo, les comparto algo de lo que pues podemos tratar de investigar con los niños
No es tampoco que sea en una actitud policíaca, le digo, pero sí ideal es como sí preguntar eso, sobre todo a nivel clínico, de ver a qué edad fue cuando ellos vivieron este abuso, ¿no? Quién fue la persona que los agredió, también qué edad tenía, cuál era la relación con ellos, cuándo sucedió, les digo, si lo saben exacto, el lapso de tiempo en que se dieron estas conductas, las circunstancias en las que se dio, les digo, fue en la fiesta, fue en la calle, ¿no? Donde estaba haciendo la tarea, cómo se dio eso, cómo se acercaron esas personas a ellos, es que me ofreció dinero y me dijo que pues me iba a pagar más si no decía nada, ¿no? O me daba regalos, o me permitía usar el Xbox, cosas por el estilo. Tenemos que entender todo eso y las características de en qué consistió el abuso. Luego, los que están a nivel penal, pues mucho más para establecer el tipo penal, pero uno para saber como clínico cuál es la actuación que tenemos que tener ante eso que nos está revelando el niño. No nada más tampoco se trata de escucho por escuchar o pregunto por morbo, sino porque tiene una finalidad de cuál es la intervención que vamos a tener con ellos. Por ejemplo, si me dicen únicamente fueron tocamientos por arriba de la ropa, pues yo no justificaría como médico mandarle a hacer una prueba para ver si no lo contagió de VIH, si realmente no hubo una penetración, ¿no? O una prueba de embarazo, o si no tiene la edad ni siquiera para embarazarse. ¿Sí me explico? Entonces sí tenemos que saber a detalle, no posiciones, eso es morbo, pero sí si hubo, por ejemplo, una penetración o no, para saber que tengo que hacer otro tipo de estudios para limitar el daño que pudo haberle causado a esa persona, ¿no? Y también viendo los tiempos. Por ejemplo, hay algunos que dicen, quizás puedo detectar en un principio si no le contagió alguna infección de transmisión sexual, pero ya si ya pasaron más de 72 horas, eso ya no lo voy a poder evitar. Pero sí puedo ver si hubo penetración, es un adolescente, está en etapa fértil, pues puedo mandarle a hacer una prueba para ver si no quedó embarazada y hacerle saber su derecho a hacer la interrupción legal del embarazo por la forma en cómo se sucedieron los hechos. Eso sí lo puedo hacer. Por eso tenemos que saber esos detalles de qué sucedió. La otra es luego ver todas estas características que ya les comentaba de a quién se lo dijeron, cuándo se lo dijeron y si no lo dijeron, cuáles fueron los motivos. Porque eso nos da una idea, le digo, de qué está pasando en la familia, de cómo se da esta cultura del secrecismo, ¿no? De cuáles son todos esos mitos que está reproduciendo el niño en su mente o todas esas ideas, preconcebidas que tiene de lo que le van a decir, de cómo lo van a juzgar, por qué no revelar todo esto y que afectan pues todas sus manifestaciones clínicas. Y finalmente, pues ver si sí se hizo alguna denuncia, como lo decía Gema, desde esta denuncia social o si hubo la denuncia legal, digo, tomando en cuenta ese protocolo que ya les decía de la Procuraduría, ¿qué tanto se cumplieron esos pasos que tenían que llevar a cabo ahí, como al realizar un peritaje físico, un peritaje psicológico, al realizar estudios de laboratorio, al canalizarlo a tratamiento o alguna otra instancia para su protección, como algún albergue, y ver en qué parte del proceso se va, porque todavía puede ser algo que esté afectando a los síntomas que el niño tiene. También, pues obviamente como clínicos, principalmente psicólogos, psiquiatras, ¿no? Pues lo que vamos a evaluar es toda la situación del niño, a ver cómo le está impactando ese abuso, los cambios que pudo haber tenido en la escuela, desde en la relación con sus compañeros, con los maestros, en su conducta general o en conductas sexuales que esté desplegando ahí, en su rendimiento académico, todo lo que puede estar afectando sus alteraciones en el sueño, que pueden ser tanto desde duermo de más hasta duermo de menos, tengo pesadillas, miedos a dormir solo, a oscuras, todas estas alteraciones, aunado a la pérdida del control de los esfínteres, presentando eventos en que se vuelven a orinar o a hacer de la popó, ¿no? Cuando ya es una etapa que habían superado previamente, o hasta síntomas de estos que llamamos psicóticos, que es cuando vemos, escuchamos, sentimos o pensamos cosas que no existen en la realidad, ¿no? Y oigo las voces que me dicen mátate, o voces que me están culpando por lo que sucedió, o que me piden que lastime a alguien, ¿no? Más otros síntomas que denominamos disociativos, cuando también de alguna forma creamos como una realidad alterna, porque no podemos tolerar toda esta carga emocional que estamos viviendo, y llegamos a sentirnos como si estuviéramos en un sueño y no estar en la realidad hasta llega a haber un sentimiento de no ser nosotros, como que somos una persona diferente.
o de plano hasta eventos en que nos bloqueamos y se nos olvida lo que hacemos y andamos literalmente como autómatas, ¿no? Como robotitos, caminando así sin darnos cuenta de lo que hacemos, o hasta sintiendo que hay otras personalidades ahí dentro de nosotros. También se pueden dar cambios en la alimentación. Hay muchos niños que de ahí llegan por ansiedad o por depresión, dejan de comer o aumenta su apetito y llegan a presentar problemas ya tal cual como la anorexia, la bulimia y también muchos de ellos obesidad. He tenido pacientes que por la ansiedad a raíz de ese evento han subido hasta 10, 15, hasta 20 kilos, ¿no? Entonces es algo que también hay que contemplar. Síntomas también de los más comunes que llegamos a presentar es la depresión, ¿no? Toda esta tristeza que tienen los niños, que se sienten culpables, ellos solitos se dicen cosas negativas, no tienen la energía suficiente para hacer las cosas, dejan de tener la capacidad de sentir placer ante lo que antes sí lo tenían, y se puede asociar incluso a esta conducta suicida, que es desde pensar, hubiera sido mejor no haber nacido, sería mejor ya morirme, hasta ya estoy pensando qué tal si me tomo algo, si me aviento de algún lugar, si me lastimo de esto. O incluso conductas que aunque no tengan la finalidad de quitarse la vida, si son autolesiones, le llamamos no suicidas, como desde me arranco el pelo, me rasguño, me clavo alfileres, me quemo, me corto, me pico, y que lo usan algunos como una forma de descarga de su tensión emocional, de sentir un dolor físico que es más manejable para ellos que todo el dolor interno que están sintiendo. O datos de lo que llamamos el trastorno de estrés postraumático, como puede ser esta situación de estoy otra vez, no solo en las pesadillas, sino despierto, teniendo los recuerdos de todo lo que me sucedió y aunado a ello, le digo, ya es como si lo estuviera viviendo nuevamente, molestias físicas, que son síntomas de ansiedad, como me sudan las manos, me muerdo las uñas, me trueno los dedos, me arranco el cabello, las cejas, me salen manchas, ronchas en el cuerpo, siento que no puedo respirar, se me acelera el corazón, me duele el estómago, o sea, todos estos datos de ansiedad. Y también conductas evitativas, que no tolero nada que tenga que ver con el tema de la sexualidad o con la persona que me agredió. Si veo un carro como el suyo, si veo un programa en que se están dando besos, abrazos, es literal, me tapo los ojos, los oídos, me volteo, salgo corriendo de ahí o me desencadena estas crisis de ansiedad. También se puede presentar de una forma relativamente frecuente conductas sexuales inadecuadas, que llamamos de riesgo, como el que yo trato de reproducir eso que a mí me hicieron y puedo violentar a otros niños, o reproduzco a través del dibujo o a través de los muñecos juegos que dan cuenta de lo que yo viví, de esas experiencias, o empiezo a manejar un vocabulario que tampoco es propio a mi etapa de desarrollo, a mi nivel de aprendizaje sobre la sexualidad, y que también reproduce eso, ¿no? Como una niña que tuve de 8 años que fue víctima de trata y que estando con una prima, con el novio, la pregunta fue, ¿y a qué hotel se van a ir, no? Porque era parte de la experiencia que ella había vivido y que obviamente no es lo propio que pregunta una niña de 8 años de edad. Luego también tenemos que ver cuáles son esas actitudes con las que se quedaron hacia la sexualidad, que puede ser pues un poco de ligarla solamente al abuso sexual, esa sexualidad, y entonces estar diciendo, yo nunca me voy a casar, guácatelas, qué asco, ¿no? Tener una pareja, ¿no? O con un rechazo a todo su desarrollo físico por sentirse vulnerables al abuso. Eso también a veces va aunado con el peso, niñas que o no comen o comen de más, o cambian su forma de vestir y quieren parecer hombres como una forma de sentirse poco atractivas para el otro y sentirse en menos riesgo de volver a ser violentadas, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, situaciones de conductas que llamamos, esto les da también algunos conflictos con esa identidad y algunos sí, mejor hubiera sido hombre o hasta sí deseo serlo, casi literalmente mochenme lo que me tengan que monchar para verme como si fuera del otro sexo. Obviamente, principalmente hombre, porque hay la fantasía que a los hombres no les pasa, ¿no? O también en su orientación sexual, y les digo mucho por estos mitos que ya les comentaba, ¿no? De te vas a volver homosexual por ello. También tienen otras conductas que denominamos externalizadas, como hasta llegarse a escapar de casa, desde por sentirse presionados,
por todas las cosas que les están pasando y que no las asocia la familia con el abuso y los culpan de pues, eres un huevón, no te gusta hacer esto, ¿no? O sea, no vemos que está siendo una reacción a una experiencia que vivieron. O también algunos como una conducta para suicida, he tenido desde niños chiquitos, es que dicen que si me salgo a la calle me van a matar, a quitar los órganos, y pues es como su forma de para suicida, ¿no? De buscar realmente la muerte. Algunos de ellos, otras conductas como andar quemando cosas, ¿no? Volverse más mentirosos, agresivos con los animales, o también hasta el consumo de sustancias como una forma de aliviar ese dolor. Y bueno, y lo último, pues, a explorar todo esto, le digo, es todo lo que tenemos que escuchar, ¿no? También no es reducirnos únicamente a si sigue virgen o no sigue virgen, que es lo que luego muchas veces hacen cuando van a un médico general, o a veces es lo único que encuentran en el ministerio, y no toda esta evaluación de todo el impacto emocional y conductual y fisiológico que está teniendo el abuso sobre los niños. Y finalmente, pues es explorar cómo está la situación familiar ahí, qué tanto les ha afectado, que algunos han tenido que cambiar de domicilio, ¿no? Algunos han tenido que ser enviados a albergues para una forma de protegerse, o todo lo que repercutió, de que hasta dejaron pues sitios de trabajo, porque ahí es donde se encuentran los agresores, o sea, o también por la culpa que se echan unos padres a otros, de ver a ver quién fue el culpable de no cuidarlo, de hacerlo, o se desintegra la familia, ¿sí? Bueno. Ok. Aquí esto pues ya se los dejo nada más para que lo revisen, es como parte de lo que hemos estado platicando, todo esto de ver cómo hay alteraciones a nivel físico, conductual, emocional, sexual, social, y aunque en estas tablas nos muestran un poquito que esto puede darse más frecuentemente a determinada edad, realmente eso varía dependiendo de cada niño, ¿no? O sea, lo podemos encontrar en diferentes edades. ¿Ok? Bueno, y ahí tenemos pues tanto esas consecuencias a corto como a largo plazo, ¿sí? Ok. ¿Querías preguntar algo, Gema? Perdón, vi alguna No, la señal. verdad, estoy muy agradecida por toda la información que estás dando. A ver, estaba hablando Carmen de una evaluación profesional en los últimos momentos. No es que ustedes tengan que hacer todo eso, pero vean qué importante apoyarse en alguien experto en el tema para que pueda acompañar a este niño, niña, adolescente o persona adulta a salir adelante. Carmen, ya tienes una actividad, ¿verdad? Sí, sí, se me fue Sí, el tiempo, sí, sí. no, pues si gustas solamente despedirte, muy agradecidas por nuestra parte. ¿Hay algo que quieras decir para terminar? Acuérdense que nos vemos con Carmen en el tema de resiliencia. Ok, en un segundo nada más quiero pasarles una última diapositiva. Este es ilustrando todas las formas que tenemos como de acercarnos a los niños. Estos principios está resumido de los protocolos que les enseñé. Y acabo diciendo esto. Entonces, nuestra actitud es para que podamos prevenir, detectar y atender estos casos, pues brindar esa educación sexual, observar, les digo, qué pasa con nuestros hijos. Si vemos algo que difiere de lo que normalmente hacen, preguntarles, escucharlos, les digo así, creyéndoles, no culpándolos, comprendiendo todas estas manifestaciones que tienen derivadas de ese abuso, apoyándolos a través de nuestra actitud amorosa y sobre todo buscando ayuda, protegiéndolos de no seguirlos exponiendo a ese agresor y pues fomentando esta cultura de romper el silencio, ¿no? A través de la denuncia, porque es lo único que puede prevenir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, muchas gracias por todo tu profesionalismo visto en este trabajo. Abrazos, Gracias. Hasta luego. gracias. Amigos, amigas, muchas gracias. Carmen se tuvo que ir. A ver, es importante pedir ayuda, es importante, no se sientan con la presión de tener que preguntar todo esto al principio para poder conversar. Si sienten miedo de poder hacerlo, para eso se refiere a un profesional o una profesional de la sexualidad de preferencia o persona capacitada para el tema que pueda ayudar. Vean cuántas repercusiones puede tener a largo plazo, chequen cómo una conducta disruptiva, no saludable, puede ser síntoma de
es síntoma de una petición de apoyo, no siempre de índole sexual, muchas veces podrá ser de otras cosas. Apóyense, les agradezco este interés en revisar sobre el tema. Revisen, por favor, si eres maestra, maestro, director, revisa estos protocolos de la Secretaría de Educación Pública generales, porque luego también hay por estado o de otro país. De todas maneras, revísalo, está en internet ese documento que dijo Carmen y está bastante interesante, tiene buenos recursos. Y pues un abrazo. Vamos a seguir trabajando por la prevención y en este caso por la atención adecuada y el apoyo para reducir el impacto y prevenir la violencia sexual, abuso sexual o no, cualquier otra forma de violencia sexual. Un abrazo, cuídate. Muchas gracias a Carmen que se tuvo que ir.